Mi mamá me empujó hacia abajo. Mi hija, que solo tiene 6 años, testificó claramente. Me echaron sin entender nada. Por supuesto no tenía ningún recuerdo de lo que había pasado. He perdido mi credibilidad y mi marido me ha pedido el divorcio si esto continúa. Pueden ser separados de mi hija por un delito que no cometí porque mi hija se cayó por las escaleras. Sí. ¿Fue empujada por quién? ¿Por qué? Porque mi hija mintió. La pregunta desconcertante me persigue y luego identifiqué a la persona que le hizo esto a mi hija. Nunca perdonaré a esta persona. Mi nombre es Atti y somos una familia de 3. Mi hija Nina de 6 años y su esposo Wesley. Ella todavía está en la flor de su adorable era, pero últimamente parece estar evitando un poco a mi esposo. ¿Podría ser una etapa temprana exclusiva de mamá que es exclusiva de las niñas? Creo que pasará mucho más tiempo antes de que ella comience a pedirme que lave la ropa por separado o a decir que está molesta. Mi esposo es perfectamente normal, ¿lo noto o no? Él nunca lo estuvo. Del tipo que está tan apegado a nuestra hija que no parece sorprendido aún así. Cuando voy a trabajar los fines de semana, mi esposo y mi hija pasan tiempo juntos. Él a veces lleva a nuestra hija a la casa de sus padres. No puedo decir que mi madre y mi suegro y yo nos llevamos bien, pero ella está dispuesta a aceptar solo a mi esposo y a mi hija. Mirando hacia atrás, no le agrado a mi suegra desde el momento en que la saludé antes de nuestro matrimonio. Cada vez que la molestaba, lo demostraba a través de ella. Incluso después de que nació nuestra hija, su comportamiento hacia mí no cambió. Hoy sábado tengo que trabajar nuevamente. Envidio a mi esposo que está débil. Por la tarde recibí una llamada inusual de mi esposo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó mientras yo estaba en el trabajo? Hola, ¿qué pasa? No, está herida y en la ambulancia. ¿Qué pasó? Permiso para salir temprano. ¿Cuáles eran las lesiones y en qué medida? Con la frustración tomando el control me subí a un taxi. Cuando llegué al hospital mi esposo y mis suegros estaban allí. Mi hija se volvió hacia mí y me sentí tan aliviado que perdí todas las fuerzas. Ella se despertó hace apenas unos minutos. Genial, escuché que se cayó por las escaleras de nuestro edificio de apartamentos. Nuestro edificio de apartamentos tiene ascensor, pero mi hija a menudo quería subir las escaleras. Mi hija, que es muy enérgica, a veces quiere hacerlo. Cosas problemáticas. Estoy segura de que hoy volvió a usar las escaleras, así que mira, no, dime lo que acabas de decir. Ella lentamente me señaló y dijo, mi mamá me empujó escaleras abajo. Aquí todos en la habitación me miraron. Traté de repetir lo que dijo mi hija una y otra vez en mi cabeza. Sin embargo, todavía no lo recuerdo en absoluto. Estaba trabajando en la oficina hoy. También fue mi culpa por quitarle los ojos de encima cuando salimos de casa. Hattie, ¿qué diablos estabas haciendo mintiéndome sobre trabajo y tendiéndome una emboscada? Estaba en el trabajo. Recuerden que es imposible. ¿Sigues mintiendo? No lo dijo ella misma. Puedes preguntarle a mi jefe. Realmente estaba en el trabajo. Pude ver a mi hija luciendo abatida y mi suegro en el fondo de la habitación con una mirada confusa en su rostro. No tuve más remedio que irme camino a casa. Hablé con la enfermera y me enteré que mi hija estaría en el hospital por unos días, que tenía moretones en todo el cuerpo y había perdido el conocimiento por un golpe en la cabeza. Pero debido a la actitud testaruda de mi esposo y mi suegra no puedo ni entrar a la habitación del hospital. Ahora me dirigí a casa sintiendo mi cabello tirado. De regreso al hospital, mi esposo no regresó a casa ese día. Supongo que no quiso ver yo. ¿Pero por qué mi hija dijo que la empujé hacia abajo? No sé qué entendió mal o si estaba mintiendo. Lo mismo, ella probablemente diría algo como esto: mamá me empujó, mi mamá me empujó escaleras abajo. Ella no usaría honoríficos porque solo tiene 6 años y toleran solo sus parientes alrededor de la expresión empujada hacia abajo. También parece madura para una hija. Es posible que alguien esté haciendo que ella lo diga. Si ese es el caso, ¿quién en el mundo haría eso? Por lo que no pude hacer nada y seguí pensando en ello. Al día siguiente fui al hospital a ver a mi hija. Mi esposo no contesté el teléfono y no podía quedarme quieta, así que vine. Entré silenciosamente a la habitación del hospital y me preparé para lo que mi suegro me decía. Hola, Harley. Está bien, mi esposa y Wesley no estarán aquí hoy. Gracias, mami. Mi hija me alcanza. Corro hacia ella y la abrazo. Mi suegro comenzó a hablar con el padre y el niño con ojos llorosos. No creo que seas tan duro con Nana. No es el tipo de chica que mentiría.
Gracias, realmente no lo hice. Oye, Mina, ¿puedes decirme lo que recuerdas que dijo papá? Si te dijera la verdad perdería a mami tu papi. Entonces mi suegro también me contó lo de ayer. Parece que mi marido y mi suegra estuvieron allí primero cuando mi suegro vino al hospital después de que llevaron a mi hija a la sala de emergencias. Mi suegra estaba de compras y llegó temprano. Porque estaba en camino. No, ya se había despertado antes de que llegara mi suegro y había terminado de ver al médico. Lo sabía, pero ¿por qué soy consciente de que mi suegra me odia? Tal vez fue un acoso fuera de lo común o simplemente quería deshacerse de mí. Si eso fuera todo sería comprensible, pero ¿cuál es la intención de que incluso mi esposo se una a esto? Además, mi hija está segura que la empujaron por detrás en las escaleras de nuestro edificio de departamentos. Pero dice que no vio la cara del perpetrador. No es de extrañar que no pudiera ver si era por detrás y dice que alguien la empujó y ella cayó. Es un caso de lesiones. Mi esposo, que no ha llamado a la policía, es el más sospechoso. De hecho, la señora Attie, Wesley y Nina vienen a nuestra casa a veces. Bien, Wesley deja a Ana solo en casa y juega con su teléfono o sale solo a algún lugar, pensé. Tal vez él me la estaba dejando porque somos sus padres. Pero ahora sospecho que mi esposa es un poco dura contigo, ¿no es así? Ella estaba diciendo que no, se estaba volviendo cada vez más como tú y no le gustaba. Siento que están conspirando para hacer algo. Shadi, hablando de mi marido y mi suegra, no han venido a ver a mi hija. Hoy es mi marido indiferente a mi hija y mi suegra la odia. Me entristece pensar así que yo hablaré con mi esposa y veré si puedo saber más sobre Wesley. Hija, hasta justo antes de las horas de visita fue mi hija. Me dijo la verdad, me hizo darme cuenta de que estaba loca. Al decirme que escuchó a su papá para practicar decirlo en Aorfix. Estoy muy en deuda con mi hija. Al día siguiente fui a la agencia de detectives. No puedo localizar a mi esposo y no sé dónde está, pero hoy es lunes, debe haber ido a su oficina. Si lo pudieron seguir desde aquí tal vez pueda averiguar algo. Solicito una investigación y voy a volver a ver a mi hija. Y esa noche mi esposo se presentó en mi casa, trajo los papeles del divorcio. Me estaba presionando para que los firmara lo antes posible, pero le dije que no estaba conforme con eso y que no lo haría. Aún así no quiso escucharme y parecía irritado. Contáctame una vez que lo firmaste, apúrate, lo dijo y se fue. Mi suegro me informó que no duerme en casa de sus suegros. ¿Dónde en el mundo está haciendo? Lo que supongo que descubriremos en la próxima investigación. Pasé unos días yendo al trabajo y al hospital. De vez en cuando estoy allí con mi suegro en el hospital, pero afortunadamente no me encuentro con mi marido. Y mi suegra, le pregunté a mi hija y ella dijo que su esposo solo apareció brevemente, pero que casi nunca viene. Me alegré con mi hija al saber que le darían el alta pronto, pero también me sentí frustrada porque mi esposo no estaba. Ley, mi hija, acababa de llegar a casa de mis suegros con mi esposo. Además, mi suegra dijo que llevaría a mi hija. También estoy enojada por sus palabras y acciones egoístas que hacen mi esposo y mi madre. Mi suegra piensa en mi hija. Fui a casa de mis suegros, reprimí mi enojo y mantuve la calma para llevar a mi hija de regreso a casa de mis suegros. Mi madre suegra me miró furiosa desde la puerta pidiéndome que me fuera. Entonces mi suegro vino a rescatarme. Basta, señor Hattie. Entre mi suegra parecía frustrada y chasqueó la lengua. Mi esposo la dejó con su hija, que acababa de ser dada de alta del hospital. Allí donde es el señor Wesley, no lo sé. ¿Está con alguien con quien está teniendo una aventura? Entonces, ya sabes, me enteré ayer por mi esposa. Esto fue descubierto como resultado de una investigación realizada por un detective que cuestionó mi suegro. Mi esposo había estado teniendo una aventura desde hacía aproximadamente un año y quería dejarme sin embargo. Si era por su propia infidelidad tendría que pagar a Lamont. Mi esposo pensó en una manera de evitar pagarlo y lo hizo. Pensó que sí, dijo que había abusado de nuestra hija, que podía usar eso como motivo de divorcio. Además de eso, planeó que podría obtener una limonía de mí si quería. Mi esposo también estaba preocupado por mi hija. Estaría dispuesto a dejarla, lastimarse o incluso morir si él quiere. Esto me pone furioso y mi suegra me odia. Ella podría haber pensado que sería genial si mi esposo y yo muriéramos y lo ayudáramos con esto. Me pregunto si ella tuvo alguna duda en traer. Ella sospechaba que mi esposo me estaba engañando al dejar sola a su hija. Se trata de detectar oportunidades para ella y aprovecharlas. ¿Qué está bien? Está bien, está bien.
Tú y Miss Hattie están saliendo con en estas conversaciones. Ella estaba planeando hacer de mi hija una víctima. Por supuesto, le ocultó todo a mi suegro, quien se habría opuesto y mi suegra dijo que se llevaría a mi hija, pero esto es un completo acoso hacia mí, mi madre. No estaba cerca. Mi suegro estaba incrédulo y cuestionó a mi suegra. No tengo otra opción. Ella lloraría por su mami y no se callaría. Mi Wesley, ella es una abominación. ¿Cómo te atreves? Estas son declaraciones ambiguas y admiten violencia. Los viejos moretones que escuché en el hospital podrían haber sido obra de mi suegra, aunque no lo sabía. Sentí pena por mi hija, y mis ojos se llenaron de lágrimas. No puedo imaginar lo asustada que ha estado. Me siento tan mal por ella. Debo escuchar la historia completa para aclarar el hecho de que fuiste tú quien empujó a Ana por las escaleras. ¿No es así? Sí, lo hice porque tú y Ana estaban ambos en mi camino, pero ya sabes, no hay cámaras de seguridad en los pasillos ni en las escaleras de nuestro edificio. No hay pruebas, ¿vale? Lo entiendo. Mi esposo también perdió los estribos y se rió. ¿Qué personaje tan retorcido es? No puedo creer que haya un padre. Tu actitud, Wesley. Lo que le hiciste a tu propia hija es un crimen y Nina me dijo que tú y tu mamá la hicieron decir eso. Bueno, no vi quién la empujó, así que estoy seguro de que Wesley estará bien. ¿De qué estás hablando? Parece que incluso sí. Hablamos más de esto. Mi esposo, yo y mi suegra no lo reconsiderarán. Sería mejor prepararme para el divorcio que desperdiciar mi energía en cosas inútiles. Decidí llevarme a mi hija a casa, incluso podemos decir eso. Na fue secuestrado por M. Hattie. Escuché esa voz pero la ignoré y salí de la casa de mis suegros después de eso. No fui a casa y fui a la casa de mis padres. No puedo quedarme en un lugar donde mi esposo y mi suegra. La llamada vino de mi marido. Supuse que era sobre esa historia. Me puse el teléfono en la oreja. Oye, ¿a qué te refieres? Voy a pagarle a Lamont. Te pago 7 millones, que no es una locura. No hiciste más que engañarme. Lastimaste a Nina y la hiciste mentir. Solo has hecho cosas malas. No puedes probar nada sobre Nina. Me alegro de haber grabado sea y luego me colgó. Me pregunto si mi esposo se da cuenta de que no es solo sobre el pago de 7 millones además del divorcio, Ilani, manutención de los hijos, tratamiento médico y división de propiedades. También hemos rastreado a la mujer con la que tuvo una aventura, por lo que también le pediremos limonada. Además, le conté a la policía sobre la lesión. Espero con ansias el resultado después de que mi ex suegro me llamó. Pude escuchar muchas historias de que su exmarido fue acusado de agresión después de caer en la pobreza por deudas. Su lugar de trabajo descubrió lo que había hecho y todos los empleados lo evitaron. Aunque él persistió por un tiempo, finalmente se vio obligado a renunciar. Mi ex suegra no puede trabajar ahora. Combinado con esta situación, mi exmarido tuvo que trabajar muchas horas en un trabajo a tiempo parcial que requería mucho trabajo físico. A pesar de que estaba cansado y agotado todos los días, no podía dejarlo. Y perdió peso después de mi divorcio. Mi hija y yo comenzamos a vivir juntos. Mi hija no es diferente ahora que su padre se fue. El exmarido no estaba muy interesado en nuestra hija y nunca se involucró adecuadamente con ella, por lo que podemos darnos el lujo de vivir con el Lamont que recibimos. Las lesiones de mi hija están mejor y ella está jugando bien. Hombre con buena personalidad que se portará bien con mi hijo esta vez.